Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy os traigo una receta muy interesante, como siempre, ¿vale? ¿Quién ha dicho que no se puede hacer sidra en casa? Pues ya veis que sí. Bueno, pues no tiene ninguna dificultad, ninguna. Solamente necesitamos como ingrediente manzana, porque no lleva ningún aditivo, ningún conservante, ningún blanqueante o decolorante. Por lo tanto, es la sidra tradicional y natural 100%. Solo tenemos dos tipos de manzana. La podéis encontrar en cualquier sitio, en cualquier supermercado, ¿vale? La roja y la verde. La roja tiene más cantidad de fructosa, que como sabéis es el azúcar natural de la fruta, ¿vale? Y la verde nos aporta ácido. Bueno, pues yo recomiendo que pongáis 1/3 del total de las manzanas verdes y 2/3 del total de las manzanas rojas. ¿Por qué ponemos más manzanas rojas que verdes? Pues sencillamente porque necesitamos esos azúcares que van a hacer que la levadura se alimente de ella y podamos obtener esta fermentación y podamos conseguir, pues bueno, por un lado el alcohol y por otro lado el gas carbónico. Y me diréis, ¿pero cómo va a ser posible? Pero si eso, ¿cómo se controla? ¿Cómo se hace? Nada, solo tenemos que tener una botella que sea resistente con un cristal fuerte, porque el gas carbónico que se va a generar en la fermentación como material de desecho de la alimentación de la levadura, pues entonces si no ponemos una botella que tenga un cristal fuerte, puede reventar la botella, ¿de acuerdo? Vais a ver que tiene un accidente la grabación, ¿vale? No voy a adelantar nada porque quiero que os quedéis para verlo. Pero bueno, estas cosas pasan y además lo he dejado en la grabación. Bueno, pues no es una toma falsa, pero porque es una toma real, me pasó y quiero que veáis que bueno, que como es una fermentación salvaje, también os puede pasar a vosotros, pero ya que lo sabéis, tomad precauciones. 6 semanas después vamos a obtener este zumo de manzana fermentado al que llamamos sidra natural. Pero tiene, como veis, una serie de pozos y también tiene un color oscurito, eso es por la oxidación, pero bueno, ese color vamos a ver cómo vamos a hacer para clarificarlo un poquito de manera natural, porque no vamos a adicionar nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, quedaos hasta el final aquí en Cocinando con Ampi y lo vais a ver vosotros mismos. Quería decir que el sabor, la textura, el gas carbónico, todo lo que es la composición de la sidra que vamos a obtener es impresionante, no os miento. Ampi no miente, nunca. Yo os animo para que lo hagáis, para que veáis el sabor que tiene esa sidra y el mérito de hacerla vosotros mismos. Os va a hacer sentir muy orgullosos, creedme. Si tenéis que celebrar un acontecimiento especial, pues bueno, vosotros lleváis vuestra sidra casera. Van a quedar unos pocitos, que eso lo trae también las que compramos, cuando es natural, ¿vale? 100%. Y veis que forma parte del proceso, que es totalmente natural y por tanto no pasa nada. El sabor es alucinante. Dicho esto, vamos al lío. ¡Al lío! Como veis, aquí tenemos nuestros ingredientes, que no son nada más que 5 manzanas verdes más ácidas y 5 manzanas rojas que tienen más fructosa, más el azúcar natural. Como veis, vamos a limpiar, vamos a trocearlo a grosso modo porque la vamos a licuar así.
¿Veis? Ahí microscópicamente están las levaduras, como sabéis son microorganismos vivos, que es lo que va a hacer posible nuestra sidra, porque va a hacer que se dé la fermentación. Ya la tenemos todas cortadas y vamos a licuarla, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos la que tiene más fructosa, más azúcar, y la que es más ácida. ¿Veis? Solamente dos tipos de manzana. Aquí tenemos la máquina que vamos a licuar y necesitamos una botella de cristal grueso para que no reviente, porque va a hacer mucho gas carbónico de manera natural, porque es una fermentación, no olvidéis, salvaje, ¿vale? Sin aditivo y sin nada. Como veis, estamos licuando, estamos haciendo zumo de manzana, que es lo que es la sidra, pero es un zumo de manzana fermentado, y ya vamos a acabar. La vamos a colar, la vamos a verter en la botella. Como veis, es muy fácil. Aquí tenemos la botella y voy a utilizar un colador de café que me es muy práctico. ¿Veis? Vamos echando ahí todo el zumo de manzana que hemos obtenido y lo vamos a colar pasándolo a la botella. Sin más trucos, sin más nada, así se hace. Ya tenemos aquí el zumo directo de nuestros dos tipos de variedades de manzana y lo vamos a dejar reposar en sitio oscuro y fresco durante 1 mes y medio. Un mes y medio y nos vemos. Ya la tenemos aquí, ha pasado 1 mes y medio. Mirad, cuidado, ahí tenemos el gas carbónico y ¡pum! Para que veáis la fuerza que tuvo, pero esto le puede pasar a cualquiera, por supuesto, claro que sí. Además, mi primera sidra que hago casera. Limpiamos todo lo que nos ha ocasionado estropicio y aquí tenéis, mirad, lo que flota arriba es la madre, que se llama la madre porque es la riqueza de la fermentación, y los pozos, que bueno, vamos a ver ahora cómo lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Veis, vamos a ver, ya he perdido la fuerza máxima, pero todavía tiene gas carbónico, para que os hagáis una idea de la fuerza de esta fermentación salvaje. Por eso dije inicialmente que necesitábamos una botella de cristal fuerte y que cerrara herméticamente. Hemos dejado escapar ese gas carbónico y vamos a sencillamente colar y verter en nuestra botella, donde la vamos ya a consumir, ¿vale? Pero todavía quedan algunos truquitos, no os vayáis, porque vais a ver, este no es el color que habéis visto inicialmente, porque vamos a hacer una cosa que, bueno, muy sencilla, lo vais a ver muy pronto. Seguimos colando hasta completar la botella, no la llenéis del todo, porque luego al abrirla, ya sabéis, va a pasar lo que me ha pasado a mí, pero bueno, no hay que dejar de sonreír. Son cosas que pasan. Ya tenemos nuestra botella aquí, limpita. Vamos a ver cómo sale nuestra primera cata. Vais a ver que va a tener un color más oscuro, ¿vale? Venga. Y eso ahora lo vamos a clarificar un poquito. O sea, ¿veis? Ese es el zumo fermentado de manzana puro. El sabor en boca está impresionante. Lo vamos a llevar 3 días al frigo para que decante todos los pozos. Ya lo tenemos aquí. Mirad qué clarito ha quedado, ¿vale? Y bueno, es una pasada. Que nadie os diga que no podemos hacer sidra casera. Aquí en Cocinando con Ampi vais a ver cosas muy interesantes. Os invito para que os suscribáis. Mirad la burbuja que tiene. Y bueno, y el sabor, os prometo que no tiene que envidiar a la industrial. Mirad la burbujita, suscribiros.
Esto va por vosotros, ojalá pudierais compartirla conmigo. Bueno, pues si os ha gustado, ese dedito para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!